Y bueno, Alejandro, la bienvenida y pues adelante, somos todos tuyos, estamos atentos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a los que se están conectando, estamos aquí también presentes. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, doctora. Es bien importante estos espacios porque creo que la difusión es la que nos va a llevar al mejor tratamiento en general, ¿no? De los pacientes. Entonces, pues bueno, para dar un poquito de introducción a este tema que me parece muy interesante, platicar un poquito desde qué punto estamos hablando de la nutrición. Creo que hoy por hoy lo enfocamos directamente a un proceso un poco más visual. Nos vamos un poco más a este, lo que yo me encuentro en redes sociales, yo también me encuentro en el medio ambiente, entonces creo que ahí es importante centralizar un poquito que la nutrición no nada más se basa en prejuicios, se basa en estéticas, sino también muy importante en este tema de la salud mental, ¿no? Que por un momento creo que había quedado un poquito, no olvidada, pero sí era algo que no se comentaba tan a fondo. Entonces, pues bueno, ¿qué punto o qué papel tiene la nutrición en el neurodesarrollo? Pues demasiado. Creo que hoy por hoy es una principal barrera para que el individuo como tal llegue a tener un buen desarrollo cognitivo, un buen desarrollo neuronal y que esto, pues en edades más avanzadas, no recaiga en algún tipo de enfermedad mental o en alguna de las complicaciones por falta de una buena nutrición. Eh, ¿Me ayuda a cambiar la siguiente? Muy bien. El papel de la nutrición en específico con el tema salud mental juega un papel importantísimo ya que se considera como un factor ambiental. Esto va a influir en diversas enfermedades, tanto crónicas como inmunes. ¿A qué me voy un poquito a poco de este lado? Es que debido a que la nutrición de la madre va a afectar un poquito en el tema de perdón, va a afectar un poco en el tema del crecimiento, por ejemplo, del feto, y de igual manera va a impactar en el desarrollo pues, neuronal del bebé. A esto le vamos a llamar epigenética, ¿sale? Que tiene que ver con todo el proceso del embarazo como tal. Aquí mencionamos un poquito el tema de la alimentación de la mamá como tal, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que realmente también es un trabajo multifamiliar en el que tenemos que estar inmersos con respecto a una buena nutrición con base al bebé y por qué es importante. Y aparte de que obviamente el ambiente en el que se lleva a cabo el embarazo, pues es fundamental también y va a dejar una huella, ¿no? Sí, en el individuo. Y más adelante toco un tema muy importante que es cómo impacta directamente la nutrición, pero pues bueno, sí, es prácticamente eso. Ahora, cuando estamos en una parte epigenética que tiene que ver todo el embarazo, todo el proceso del embarazo, la gestación, a eso le vamos a llamar programación fetal. Y es aquí en donde entramos en la característica importante de la nutrición. ¿Sale? La programación fetal nos habla de que ya con la alimentación anterior o la alimentación durante el embarazo, durante el proceso de gestación, ya le estoy programando algo al bebé en ese momento. Y ese algo puede desarrollar alguna facultad mental o algún problema de salud mental por tema de deficiencias. Vamos a ver en específico qué tipo de deficiencias, en qué tipo de minerales, en qué tipo de vitaminas o en qué tipo de alimentos en específico que nos van a dar ese desarrollo y por qué. Ahora, ¿en qué nos va a beneficiar esta programación fetal? Como lo comentábamos, el producto final va a ser mejorar el estado nutricional de los niños. Entonces, pues vamos a dar pie a el principal objetivo de esta plática, que es la importancia de los nutrimentos dentro de la salud mental.
Sin antes mencionar que si pues, van teniendo alguna duda, por ahí me las escriban para que podamos. Bien, llegamos a la importancia de los nutrimentos en el desarrollo neuronal. Tenemos muchísimos, cabe mencionar que la nutrición no nada más abarca ciertos minerales o ciertos vitaminas, ciertas sustancias que tenemos, sí, pero nos vamos a centralizar, al menos de los más importantes, con el tema. Uno de ellos, vamos a dar introducción con el yodo. Este mineral es muy importante en el sistema, por ejemplo, tiene mucho que ver. Principalmente lo hemos escuchado con la síntesis de la hormona tiroidea. Cuando nos hablan de alguna enfermedad, por ejemplo, la tiroides, puede ser hipotiroidismo, por eso nos hablan a veces del tema del yodo en esta enfermedad. Sin embargo, tiene otra cosa que ver. Nos van a hablar también que es importante en el metabolismo celular. Y esto a que nos lleva también al buen funcionamiento del cerebro. Es decir, cuando tenemos una deficiencia de este mineral, van a pasar muchísimas cosas. La parte central en la que nos vamos a visualizar es que una vez teniendo déficit a nivel, bueno, más bien en la etapa de la gestación, es muy probable, o más bien si el bebé nace con algún diagnóstico de salud mental, ya es un poco complicado que lo podamos, va a ser irreversible, ¿sale? Lo que podemos hacer es tratar de cubrir las necesidades de aquí en adelante del yodo para que nos pueda ayudar a mejorar un poco el funcionamiento del cerebro. Nos dice la OMS, ¿qué pasa si no tenemos si tenemos esta deficiencia de yodo? El primer punto específico es el déficit, ¿no? Justamente nos dice, es el primer punto. ¿Cómo se dice? Obviamente tenemos deficiencia de yodo, pues el déficit. Si no se recubren esas cantidades específicas, que es la ingesta diaria recomendada dependiendo de las etapas, pues obviamente vamos a llegar a una inhibición externa. Pero conjunto a eso ya viene un retraso mental o probablemente hasta una parálisis cerebral. Esta es la importancia que tiene el yodo dentro de la salud mental. Más adelante vamos a ver cómo vamos a cubrir esas necesidades y cómo es que podemos tener el mejor aporte. Y sobre todo también que algunos suplementos o algunos alimentos, cómo le podemos hacer para tener allí el aporte suficiente. Algo bien importante también que nos maneja a nivel tratamiento general es los ácidos grasos, ¿sí? Cuando estamos en una consulta, creo que todos hemos escuchado el omega 3, omega 6, omega 9, que es bien importante para el desarrollo neuronal del bebé, es bien importante para prevenir enfermedades de salud mental, muchísimas cardiovasculares también. En este caso, los ácidos grasos, ¿por qué van a ser importantes? En la siguiente diapositiva les voy a dar un dato de por qué son tan importantes, pero en específico los necesitamos porque, bueno, tenemos el ácido oleico, el linoleico, el DHA o el arácnido. Estos van a hacer que el funcionamiento del sistema nervioso también tenga el mejor funcionamiento dentro del organismo. Aquí llegamos justo a esa parte. Precisamente hablábamos de los ácidos grasos en la diapositiva anterior. Los ácidos grasos poliinsaturados los vamos a distinguir porque van a tener varios enlaces dobles, ¿sale? A partir de dos, es decir, tienen múltiples enlaces dobles de carbonos. Así los podemos distinguir porque luego, bueno, esto es un dato un poquito saliente del tema, pero pues para poderlos saber, pues, distinguir unos de los otros. Van a actuar directamente en el sistema nervioso central y esto nos va a permitir que tenga o no algún retraso en el desarrollo. Aquí es el papel que juega, no tanto, bueno, sí, en la salud en general, pero más específicamente en la salud mental. Ya que tenemos el dato del yodo, tenemos el dato de los ácidos grasos, tenemos ahora también el aporte de la colina, en donde la encontramos específicamente como acetilcolina.
hay muchísimas formas de poderla desarrollar, de poderla tener, de poderlas consumir pues en el día a día con la alimentación, pero en este caso es necesaria para el correcto desarrollo neuronal. ¿Por qué? Porque en donde la encontramos específicamente es en el tubo neural. Cuando hay este cierre del tubo neural es cuando empieza a actuar o cuando empezamos a tener esta necesariedad de la columna. ¿En qué nos va a aportar? Bueno, principalmente va a haber una metilación del ADN, vamos a tener expresión genética, por eso es tan importante para empezar a toda esta genética que viene corriendo con el tema de el bebé. Estamos hablando todavía de etapa recién nacido. Vamos a tener esta expresión genética, vamos a empezar a mejorar muchísimo el sistema nervioso central. Desde luego vamos a tener un componente, la acetilcolina, y esta acetilcolina es un constituyente importante de los fosfolípidos y de la mielina. Ya hablamos anteriormente del sistema nervioso central. Ahora, aquí es en donde vamos a englobar toda esta parte de fosfolípidos, mielina, ácidos grasos, etcétera, porque el sistema nervioso central forma parte de la mayor concentración de ácidos grasos, siendo la segunda, el segundo sistema que más ácidos grasos contiene. De este sistema, digamos, el 50 y el 60% también del cerebro son lípidos. Es por ello la importancia de una buena alimentación a base de colina, que nos va a dar también componente de acetilcolina, de ácidos grasos poliinsaturados, como pueden ser el DHA, el araquidónico, el linoleico, el linoleico. Y bueno, con ello, ese 35% del 50 o 60% anterior son ácidos grasos de cadena larga. Y lo específico lo puntualicé porque aquí es en donde encontramos el porqué de debemos consumir omega 3, 6 y 9 en la alimentación o suplementado, que en este caso el mejor aporte que vamos a tener es el aporte de los alimentos naturales. Y obviamente aquí una observación, porque como estás hablando ya del tema de mielina, y obviamente en los pacientes adultos mayores, ya que empezamos a tener todos estos problemas degenerativos, sobre todo a nivel de demencia, a nivel de neurotransmisión, todo este tema, entonces es importantísimo la suplementación también en este sector de la población. Claro, aquí nos enfocamos todavía un poquito al tema de la etapa temprana de la vida, pero justamente siempre nos vamos a ir acercando al desarrollo a lo largo de la vida. Claro, entonces nos va a dar el suficiente aporte para que cuando lleguemos a las adultas, pues retrasemos todavía más este proceso que pues, todos estamos exentos, no, nadie está exento más bien para pasar algún tipo de situaciones. Bueno, también como último punto, el aporte de la colina o de los ácidos grasos poliinsaturados, pues llega a un mantenimiento del sistema nervioso central, también nos va a ayudar a mejorar el sistema inmunológico y sobre todo tiene que ver muchísimo en la producción de dopamina y serotonina, que pues sabemos que también son parte fundamental de la salud nacional. Vamos al siguiente punto. Ahora vamos a hablar sobre la misma línea de los factores nutricionales importantes en la salud, la función o la salud cerebral. Hay que partir de que varios autores toman a la mente como ese conjunto de operaciones que van a ser llevadas a cabo por el cerebro. Entonces, para tener una buena mentalidad y para que nuestro cerebro pueda llevar a cabo estas operaciones, pues lógicamente necesitamos un buen desarrollo mental y aparte tener mecanismos de reparación. Estos mecanismos de reparación los vamos a encontrar en algunos datos, en algunas en información específicamente como factores neurotróficos. Y esto tiene que ver muchísimo con la alimentación también, ¿no? Hablando del mismo tema. Vámonos a otro mineral importante en el tema de salud mental,
Sabemos que la vitamina C está inmerso en muchísimos factores de la salud. Específicamente, nos dicen que, por ejemplo, para que el sistema inmunológico esté fuerte y que tengamos una mejor salud, necesitamos consumir vitamina C. Pero a veces nos olvidamos un poquito de la parte de salud mental y la vitamina C también tiene mucho que ver en la formación de terminaciones nerviosas. Por ello, el aporte de vitamina C no nada más nos va a ayudar al sistema inmunológico, ya que no nos dé gripa, ya que no nos dé tos o de todas esas enfermedades del sistema respiratorio, también nos va a ayudar a las terminaciones nerviosas, que sabemos son importantísimas en algún tema específico de salud mental. Para también el buen funcionamiento del cerebro en un sistema completo, se me olvidó la palabra, perdón, tenemos específicamente que tener en cuenta estos puntos con respecto a la nutrición. Obviamente con respecto al sistema psicológico, con respecto al sistema médico, con base a la nutrición vamos a tener en específico estos puntos que tratar con base al tratamiento, que son aminoácidos, obviamente aminoácidos de buena calidad, grasas, que ya lo mencionamos porque en este momento están siendo tan importantes, vitaminas como la vitamina C y la vitamina E, que más adelante vamos a hablar de ella, minerales como ya hablamos del yodo y vamos a hablar de algunos otros minerales como el zinc y algunos oligoelementos. Entonces, hasta aquí creo que vamos todavía a ver un poco. Entrando en un tema de procesos psicológicos que van a tener relación dieta con salud mental. Ya llegamos a un punto importante, ¿no? Que nos habla de la citocina, nos habla de la proteína C reactiva. Aquí voy a tratar de solamente tocar algunos puntos importantes. Esto es para ver cómo es que ya vimos por qué es importante el aporte de los nutrientes. Aquí vamos a ver por qué el no aporte de los nutrientes, es decir, deficiencias, nos van a llevar a un proceso de salud mental complicado como puede ser depresión, como puede ser esquizofrenia, tuberculosis, que meramente no tiene mucho que ver con el sistema de salud mental, pero también nos puede aportar muchísimo en el tema del desarrollo de esta enfermedad. La citocina y la proteína C reactiva tienen específicamente que ver con interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Sabemos que la deficiencia, nutricionalmente hablando, la deficiencia o la alteración de estos dos factores son importantes. ¿Por qué? Nos van a llevar a cambios neuroconductuales. He ahí la importancia del consumo de alimentos que nos promuevan la sustancia de citocina para que entonces el desarrollo de depresión y esquizofrenia se vea muchísimo menor afectada. Hay estudios que nos dicen que la disminución de estos factores nos pueden llevar muchísimo a factores medioambientales, no nada más factores biológicos, sino factores medioambientales que meramente no están dentro de nuestro poder realizarlo, que van a llegar nuevamente a este desarrollo de las enfermedades de salud. Uno de ellos, que es bien importante en los cambios neuroconductuales, es decir, que cuando yo tengo un sistema general en el que existen meramente condicionantes como la obesidad, por ejemplo, es una condicionante muy importante ahora, hoy por hoy, mi consumo adecuado de calorías, que no es tanto el consumo adecuado de calorías, sino una alimentación correcta, una alimentación suficiente y desde luego, pues, el tema de las adicciones. Principalmente pensamos que por adicciones nos vamos a un tema eh, mucho más crítico, mucho más característico de lo que mencionamos como adicción. Nos vamos a sustancias ilícitas incluso, pero realmente las adicciones las encontramos mucho más cerca.
el consumo del alcohol o el consumo del tabaco. Y fíjate, Ale, que algo muy interesante aquí es que parte del desarrollo de la secreción de todas estas citocinas y la influencia en el desarrollo de cambios neuroconductuales son citocinas que están constantemente presentes en procesos inflamatorios y obviamente favorecen a que ese estrés oxidativo se siga manteniendo. Y otra cosa interesante que estás hablando sobre aspectos ambientales, que no es meramente el aspecto genético, sino que aparte del nutricional, también el medio ambiente, que son los que nos están poniendo estos factores agregados, ¿no? Sí, Muy interesante. es una mezcla, realmente es una mezcla, porque creemos que el desarrollo de una enfermedad viene porque no me cuidé, viene porque no comí bien, viene porque no me alimenté, etc. Vienen por muchos factores, pero todo tiene una línea que nos une. Entonces, sumándole este factor medioambiental, sumándole un poco al tema de la citocina, gracias por ayudarme a complementarlo, el tema de la inflamación, ¿no? Viene con ello el estrés oxidativo, y sumándole que ya tengo estrés oxidativo, le sumo también que pues tengo una salud nutricional no muy buena, que no me alimento de la manera correcta, que tengo adicciones, pues eso va a hacer muchísimo que tenga un desarrollo de estas enfermedades de la salud mental. Es bien importante también con el tema del estrés oxidativo, que eso meramente viene también por el diminuto consumo de ciertos oligoelementos, de ciertos minerales o vitaminas. Aquí pongo en específico dos, que es la vitamina E y el zinc, por ejemplo, que son protectores, ¿no? de alguna parte como de la nutrición, que obviamente si yo tengo esas deficiencias, el estrés oxidativo, pues va a estar súper elevado. Y eso todavía hay evidencia que el estrés oxidativo me va a llevar meramente al desarrollo nuevamente de enfermedades de la salud mental. ¿Cómo puedo revertir este proceso? Aquí estoy dando algunos temas, perdón, algunos puntos específicos. Obviamente, si tengo déficit en el consumo de estos minerales, como el zinc, como la vitamina E, pues tengo que consumir alimentos antioxidantes, que me den antioxidantes. ¿Para qué? Para justamente nivelar este estrés oxidativo y pues lógicamente evitar, desde luego, que venga o un primer episodio de depresión o un primer episodio de ansiedad. Por eso es que tenemos tanta relación la nutrición con la salud mental y el medio ambiente. Son, desde luego, otros factores que van a influir, pero todo tiene una relación específica a eso. No, y aparte otra cosa que también, bueno, creo que sería algo que pudiéramos aportar, que al incrementar este estrés oxidativo también estamos favoreciendo que el envejecimiento se acelere. Obviamente el daño en varios de los sistemas se va implementando y pues como dices, ¿no? Este cambio, esta reversión, pues ya va a dejar una huella ahí, ¿no? Claro. Y obviamente en la función de diferentes órganos, la respuesta de nuestro mismo organismo, del sistema, a la respuesta de factores estresores externos, no va a ser el mismo, con la misma intensidad. Sí, entonces, por eso es tan importante este tema de cuidar, ¿no? El tema con ello, bueno, más adelante lo podemos mencionar, pero existen alimentos que sí, porque luego el tema antioxidantes viene un poquito con desinformación, pero hay alimentos que pueden dar mucho este aporte. Okay. Sin antes, bueno, antes de continuar, este estudio que, bueno, es un metaanálisis, revisé justamente para poder impartir un poquito este tema. Me pareció muy interesante, ya que nos habla justamente de que en la reducción de la capacidad antioxidante durante episodios de depresión. Nos habla de justamente la relación que hacíamos en la diapositiva anterior. Cuando el estrés oxidativo está por arriba, eh, es en pacientes con depresión, tienen el estrés oxidativo por arriba de los niveles y, lógicamente, la capacidad antioxidante por debajo. Entonces,
Lo pongo aquí, lo podemos pasar también en simpático para que lo puedan visualizar, por si les gusta, y darnos una idea de por qué esta relación es. Para pasar a otro punto importante en el tema de nutrición, hay una relación dieta-depresión. Me especifiqué un poquito en este tema porque es uno de los principales eh, padecimientos, ¿sí? Que no todos están diagnosticados. Es un poquito alarmante esta situación, porque bueno, se sabe que han aumentado también el tema de intentos de suicidio por esta situación que no meramente están diagnosticados, pero bueno, por eso lo enfoqué un poquito de este lado, pero es regularmente el mismo proceso para cualquier otro tipo de padecimiento de la salud mental. La relación que tiene la alimentación o la dieta con la depresión es que, lógicamente, si no tengo vitaminas o minerales o alimentos en específico, pues no voy a tener un buen desarrollo en nivel de transmisión. Que meramente eso, lo vuelvo a comentar, va con un aporte suficiente en la alimentación, ¿sí? En la dieta. ¿Y qué es lo principal que debo tratar de consumir en esta alimentación? Pues bueno, van a ser estas familias de las normalinas, serotoninas, dopaminas, norepinefrinas, la acetilcolina que viene desde luego del desarrollo de la hormona, algunas familiares de los aminoácidos, por ejemplo, el GABA y el glutamato, y las bacterias aquí es bien importante, las introduje porque la bacteria, aunque meramente no viene, bueno, se puede venir, ¿no? Luego, cuando hablamos del tema higiénico de la alimentación, pero hay bacterias que se forman que pueden también actuar como. Entonces, es bien, por eso es importante esta relación. Y sobre todo por la famosa microbiota que por ahí tiene que ver con tu influencia, el cerebro, el intestino, y que se ha visto que obviamente también hay una alteración o tiene una influencia, ¿no? Sí, en el desarrollo de estas monoamines. Es muy importante y bueno, la doctora me ganó la premisa, pero justamente incluyo esta tabla que habla de los mecanismos de alteración en el sistema nervioso central y por qué la microbiota nuevamente vuelve a reducir en este tema. Obviamente nos hablan para tener una microbiota saludable. Hoy por hoy la información me parece ya muy extensa. Antes incluso era microbiota intestinal, no era tan conocida, hablábamos algo como tema de cómo puede tener una microbiota intestinal buena, nos hablan de tantos probióticos y tantos prebióticos, que al final de cuentas, pues, ¿qué es lo recomendable? ¿No? Hay tantos productos ya en el mercado que consumimos cualquiera y vamos a ver cómo no meramente es cualquier probiótico que me encuentre, sin mencionar marcas. Hablamos de probióticos y luego ya tenemos todos, yo sé que todos tienen la misma marca, pero no. ¿Por qué va más allá el tema de la microbiota intestinal con relación al sistema nervioso central, con la diferenciación de la salud mental? Viene una vía bien importante entre el intestino y el cerebro. Primero es la vía inmunológica. Aquí me voy a dar un poquito la apertura de leerles un poquito esta información porque me pareció interesante, en donde el mecanismo principal son tres: alteración de la permeabilidad intestinal, alteración de la composición de la microbiota, específicamente vamos a hablar de la explicación, y la activación inmunológica. Hablando de la alteración de la permeabilidad intestinal, ciertas infecciones o factores que mencionan aquí estresantes pueden alterar esta barrera intestinal. Entonces, cuando esto está presente no solo en enfermedades intestinales, sino también en enfermedades psiquiátricas. Volvemos nuevamente al tema de la depresión. Si nos damos cuenta, siempre es, cuando hablamos de salud mental, el primer nombre que nos bota es depresión o síndrome de la ansiedad. Es por ello que me tomé la libertad de enfocar un poquito más al sistema, a la salud mental como depresión. Y según algunos estudios, la administración de probióticos, como los que están viendo en pantalla, pueden revertir esta permeabilidad. Entonces, no es cualquier probiótico o cualquier prebiótico, ya lo estamos viendo,
tiene que ser algo específicamente relacionado con el tema de salud mental. Sabemos que en la microbiota pueden haber millones incluso de prebióticos o probióticos, pero bueno, específicamente nos especializamos en estos para un desarrollo, un buen desarrollo de la salud. Tratándose de la alteración de la composición de la microbiota. La alteración de la microbiota puede regular la función de esta barrera intestinal anteriormente lo anterior, perdón, que hablamos, y reducir justamente la inflamación que comentaba la doctora o estimular la respuesta inmune. Con ello viene también la activación inmunológica, que la microbiota ejerce efectos directos en el sistema inmune, que a su vez está relacionado también de forma bidireccional con el sistema nervioso central, por ejemplo, en la producción de enzimas proinflamatorias que puedan o no afectar también este función. Vámonos al tema de vías neuronales. Son dos mecanismos, señalización neural, perdón, y metabolitos bacterianos. Aquí viene la parte de por qué estaban las bacterias ahí, ¿no? El nervio vago regula distintas funciones vitales y la microbiota pueden introducir señales por la vía vagal al sistema nervioso central. Por eso es importante esta vía neuronal o hablamos de neurotransmisores. Ahora, metabolitos bacterianos. Estos metabolitos pueden atravesar la barrera gastrointestinal directamente e interaccionar con las células neuronales, estimulando ese sistema nervioso. Entonces, prácticamente es como si fuera un neurotransmisor. Hablando de otra vía, está la vía del metabolismo serotonina y triptófano. Llegamos a otro punto importante. Hablamos del triptófano, perdón, a veces que no sabíamos el por qué. El metabolismo del triptófano es súper importante, ya que actúa en la microbiota, puede alterar la concentración del triptófano, que obviamente, pues ahí el dato que es un precursor de la serotonina, súper importante en la salud mental, y desvían su metabolismo hacia una vía metabólica alternativa y potencialmente neurotóxica, que es la quinurenina. ¿Vale? Es por eso la actuación del triptófano dentro de la salud mental y la alimentación también es un momento importante. Y por último, en esta vía de comunicación intestino-cerebro, tenemos la vía de señalización de enteroendocrino. El mecanismo principal es la respuesta hormonal de adolescencia, que nos va a llevar a la microbiota que puede estimular la producción de péptidos hormonales gastrointestinales. Y así, pues, tener un mejor funcionamiento de la microbiota intestinal. Obviamente, ¿cómo lo voy a beneficiar? Pues luego va con la alimentación y aquí es en donde vamos a darle ese toque casi final al tema de la importancia de la nutrición dentro de la salud. Bien, para el abordaje nutricional lo vamos a retomar poco a poco porque ya vimos que necesitamos ciertos minerales, ya vimos que necesitamos ciertas sustancias, ya vimos que necesitamos grasas, ya vimos que necesitamos reducir el estrés oxidativo, ya vimos que necesitamos un sinfín de cosas. Lo centralizamos en tres puntos importantes, principalmente prebióticos y probióticos por el tema de recubrimiento de la microbiota intestinal. Tenemos algunos suplementos y nuestro plato fuerte, que es la alimentación suficiente, la alimentación variada. Con el tema de los prebióticos y probióticos, lo mencionábamos en la tabla anterior, tienen que ser algunos específicos que nos van a llevar a tener una microbiota intestinal saludable. Y desde luego, si tengo una microbiota intestinal saludable, el sistema nervioso va a tener mucho mejor rendimiento, digamos, en este tema de la salud mental. Ahora, los suplementos. Se hablan de muchísimos suplementos. A nivel general, se hablan de muchísimos. ¿Cuáles son los recomendables? Pues bueno, obviamente tengo que tener base científica para saber qué tipo de suplementos estoy mandando para que mi paciente pueda tener la ingesta diaria recomendada que me piden con base a la etapa de la vida en la que se encuentra. Porque no puedo suplementar tampoco, suplementar. Obviamente la OMS o algunas otras dependencias nos dan ingesta diaria recomendada. Una cosa es ingesta diaria sugerida y otra ingesta diaria recomendada. La sugerida pues, me va a acercar a lo recomendado, pero la ingesta diaria recomendada me dice,
que, por ejemplo, de vitamina E, tenemos desde los 15 microgramos hasta los 95 microgramos, dependiendo de la etapa de la vida. Obviamente, si yo voy a mandar algún suplemento, tenemos que visualizar la parte de nutrición nutrimental para saber cuánto va a ser la cantidad recomendada que le vas a mandar y esto no nos lleve ahora a un exceso, porque ya recubrí las necesidades de mi paciente, tratándose de menor, tratándose de adolescente, tratándose de adulto o tratándose de paciente geriátrico. Pero ahora ya me pasé. Entonces, para no caer en esta situación, pues es importante saber qué tipo de suplementación es la más adecuada para mi paciente. Y sobre todo porque es súper frecuente que vengan los pacientes y denme un multivitamínico y hay pacientes que hasta muchos de suplementos diarios, ¿no? Entonces sí hay un riesgo por el exceso, ¿no? El exceso, claro. Principalmente en este tipo de suplementos a base de minerales o vitaminas, pues llegamos a una toxicidad. Y ahora descubrir esa parte, ¿no? De la toxicidad. Pero sí, es muy importante el tema de no nada más llegar y suplementar. Tengo que visualizar cuánto de lo que le estoy mandando trae mi producto, pero que tal que mi paciente no necesita tanto, por cuánto tiempo se lo vamos a mandar. Y todo es meramente para que mi paciente tenga las necesidades del oligoelemento, del mineral o de la vitamina específica. Que no me pase ni que tampoco me lesione. Y desde luego, el plato fuerte siempre lo dejamos un poquito al final. No hay nada mejor que una alimentación correcta, una alimentación suficiente, una alimentación variada. Esta es la que nos va a dar el mejor aporte porque todo es a base de productos naturales. Y desde luego, el tema de este abordaje nutricional nos va a llevar a algo mucho más genuino, algo mucho más natural. El tema, por ejemplo, de consumo de ácidos grasos de cadena larga poliinsaturados, ¿no? Tenemos el producto de consumo, perdón, de producto de origen animal, específicamente de los pescados o los mariscos, que yo entiendo a veces, dependiendo en la zona en la que estemos, es un poquito complicado el acceso a. Pero bueno, tenemos suplementación, que en este caso siempre es la que más se ve a la hora de tratamiento. La suplementación a base de omega 3, 6 y 9, DHA, ácido araquidónico, etc. Con el tema hablábamos de los antioxidantes. Hay alimentos que nosotros les llamamos superfoods. Esos superfoods exactamente son alimentos que no me ha tocado, que no sabemos cómo incluirlos en la alimentación del día a día. Tenemos, por ejemplo, la cúrcuma, tenemos, por ejemplo, el ajo es uno de ellos, la cebolla también es uno de ellos, la canela es uno de ellos, que nos van a dar principalmente antioxidantes. Y ya vimos qué tan importantes son los antioxidantes en la salud mental, ¿no? Con el tema del estrés oxidativo. Tenemos otras fuentes, por ejemplo, vitaminas para las vitaminas y minerales, como lo son los vegetales. No nada más recomendamos comer vegetales por recomendar. Aquí está una de las explicaciones importantes, ¿no? Que va con el tema de tener ese buen funcionamiento de la salud mental. Y claro, o sea, como decimos anteriormente, ¿no? La nutrición no nada más nos va a dar la primer barrera para la enfermedad de salud mental, sino nos va a dar la primera barrera, pero primera barrera para el desarrollo de muchas enfermedades. Y pues bueno, con esto termina nuestra plática por el momento. Yo creo que es muy interesante todo este tema, podemos sacar muchísimas conclusiones. Híjole, pues una de las principales que yo creo que van a quedar ahí en el tintero es qué prebiótico, qué probiótico, en qué cantidades, de qué género. Obviamente el identificar si hay una disbiosis, que es una alteración de esta microbiota, o en verdad vivimos en una eubiosis, que estamos en un estado, nuestra microbiota está sana y adecuada, ¿no? Entonces, no, pues muchísimas gracias, Alejandro. Y pues mira, tenemos una pregunta, de hecho, María Valencia tiene su manita levantada. Entonces, Mari, dejo de compartir la pantalla para poderlos ver y si puedes conectar tu audio para hacer la pregunta directamente. Gracias. Sí, de hecho quería hacer un comentario pensando en lo que se ha comentado el día de hoy,
Hace algunos años en el Instituto Politécnico Nacional se hizo un estudio, por ejemplo, de café. Y bueno, hay una técnica espectroscópica que se llama resonancia paramagnética electrónica, que mide los electrones, ¿no? Y están asociados los electrones con, pues, con antioxidantes y obviamente con envejecimiento. Y en ese momento se hizo un estudio sobre marcas de café, café soluble y café de grano, se midieron los electrones, cosa que es un poco difícil, y se demostró que el café soluble tiene una mayor cantidad de electrones o de radicales libres. En este caso se llaman radicales libres las especies que tienen un electrón que es muy reactivo. Entonces, esto repercute en la salud, pensando en que la nutrición y los alimentos contribuyen un poquito al aumentar el estrés oxidativo, sería relevante saber qué alimentos tienen o qué procesos nos llevan a tener mayor cantidad de estas especies que se llaman particularmente radicales libres, ¿no? Se hizo también un estudio con la canela y fue interesante porque incluso la canela molida y la canela en su forma como la compramos en varita, también, simplemente por el hecho de usarla molida, tiene mayor cantidad de radicales libres. Entonces, esto suma para que, pues, haya problemas de salud, envejecimiento, no solamente envejecimiento, sino otro tipo de patologías. Entonces, pues bueno, es muy interesante este tema. También, obviamente, se hacen estudios sobre atrapadores de electrones y en este punto, pues sí, tiene mucho sentido, ¿no? Los alimentos como la zanahoria, que es algo que consumimos sabrosamente todos y, bueno, no debemos hacerlo en exceso, tienen, moléculas que precisamente atrapan a esos electrones, los hacen andar dando vueltecitas como carritos, pero que de alguna manera minimizan este impacto, ¿no? Entonces sería interesante ver qué se puede hacer, qué cosas se pueden investigar. Hablaban de la cúrcuma, al margen de que me comprometería a investigar cómo va el estudio que estaba haciendo la doctora Elena Ruiz, que es conocida en el ambiente por el académico, porque fue la persona que empezó a tratar el problema del cáncer, respectivamente cuestiones de unos compuestos que a nivel mundial le han dado la vuelta, pero estaba haciendo hace cerca de 7 años un estudio con cúrcuma y relacionado también con cáncer. Entonces, bueno, yo escuché sobre el proyecto, no he ido a investigar qué ha pasado, pero pues justamente utilizar las herramientas de la ciencia pura, le voy a llamar así, porque obviamente son laboratorios de investigación, pero que sí pudieran tener un impacto uniéndolo ya en temas como estos de la alimentación, ¿no? Y que sea cosa de la ciencia, no solamente de que pensemos que, claro, son complejos todos los sistemas biológicos. Entonces, pues a mí me parece muy interesante el tema, me parece muy bien, y tiene sentido, ¿no? Tu dieta también es tu medicina. Digo, esa frase no es mía, la he escuchado en algunos congresos, pero ciertamente es así. Solamente es actualmente decir, ah, bueno, sí, esto es así, pero porque lo demostramos con esto. Y tiene sentido, realmente tiene sentido. Pues era el comentario que quería hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias por tu aportación. Y sí, y otra cosa interesante que yo dejaría también como resumen, que obviamente la fisiopatología de depresión, ansiedad y de otros aspectos, otras enfermedades de salud mental, pues obviamente no es nada más esta deficiencia de neurotransmisores, ¿no? Que sabemos que prácticamente es la causa principal, pero obviamente que detrás de esto el bagaje o la causa nutricional pues tiene su razón de ser y tiene su impacto. Y muchas veces nos vamos como médicos a atender a la enfermedad sin atender por la parte de fondo todos los factores que pueden tener impacto, ¿no? Y una cosa muy importante pues es esta, la nutrición, sí. Que sí es fundamental. Y también
remarcar la importancia de empezar a hacer este tipo de educación nutricional desde el binomio materno-fetal. Claro. Porque obviamente lo que la mamá en su estado prenatal esté teniendo a nivel nutricional, obviamente va a dejar una huella en este individuo que a futuro va a ser un adulto, y si hay una carencia durante el embarazo, obviamente deja esta huella genética, ¿no? Claro. Que por estas carencias a futuro podemos tener paciente con obesidad, con enfermedades crónicas, debido a esta deficiencia durante el periodo del embarazo, ¿no? Sí, y se hablaba justamente por eso comencé con esta parte fundamental, ¿no? De la programación fetal, porque de ahí es donde partimos no solo en salud mental, desarrollándose muchísimos factores. Sí. Pues muchísimas gracias, Alejandro. No sé si haya otra pregunta por parte del auditorio, algún comentario. Mando saludos a algunos exalumnos, a la doctora Jerry y al doctor David Pereira, que por ahí andan. Es un gusto verlos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Les comentamos que estamos haciendo estas sesiones 2 veces al mes. El último jueves de cada mes estamos enfocados al área de salud mental en nuestro capítulo de Cultivando Salud Mental. Están bienvenidos para que sigan participando con nosotros. Y la primera quincena del mes también tener estas sesiones para hablar sobre salud a otros profesionales del área de la salud. Y pues los seguimos invitando a que formen parte de esta red médica especializada de Clínica VitaCare MD, que obviamente la razón de ser de por qué tengamos este canal educativo es porque tenemos la necesidad de educar en salud tanto a la población como a los profesionales del área de la salud. Entonces, estamos comprometidos con esta parte y pues esperamos vernos en la próxima sesión de Cultivando Salud. Y le agradezco a Alejandro, que es parte del equipo de la Clínica VitaCare MD, para seguir haciendo esta labor de educación en salud. Pues muchísimas gracias a todos, que tengan una muy bonita noche y nos estamos viendo. Síganos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todas las actividades que tenemos en la Clínica VitaCare MD. Muchísimas gracias. Un gusto saludarlos a todos. Hasta luego.